sus escritos a finales de los 80 y principios de los 90 revolucionaron la forma de observar cómo mirar el desarrollo de las personas a través de lo que Amartya Sen sostiene como la mayor capacidad de las personas para poder tener un conjunto de oportunidades o acceso a oportunidades que les permitan a su vez tener la posibilidad de elegir hacia dónde dirigir su propia vida o hacia dónde desarrollar sus propias capacidades, satisfacer también sus propios intereses, ¿no? En ese sentido, con el desarrollo de Amartya Sen y otros filósofos y economistas sobre esta nueva mirada no economicista de el desarrollo centrado en las capacidades, se inicia desde el programa de las Naciones Unidas una nueva concepción de el desarrollo humano y con ello lo que nosotros hoy conocemos como el índice de desarrollo humano. ¿Qué es el desarrollo humano desde la perspectiva del PNUD? Que es como la principal agencia de las Naciones Unidas que ha desarrollado un conjunto de teoría, mejor dicho, ha desarrollado la teoría sobre el desarrollo humano y que está impregnado esencialmente en todas las áreas en las cuales trabaja hoy Naciones Unidas, y los objetivos del desarrollo sostenible son, por supuesto, un ancla importante. Entonces, el programa de las Naciones Unidas lo que nos dice es que el desarrollo humano es un proceso de ampliación de las posibilidades de elegir de los individuos que tiene como objetivo expandir la gama de oportunidades abiertas a las personas, todas estas gamas, y además de poder mirar que puede obtener los medios adecuados para desenvolverse en su entorno social y vivir una vida de manera creativa, saludable y tener un conjunto de oportunidades o acceso a ellas. En consecuencia, lo que nos trata de decir el PNUD es que justamente esta posibilidad de que las personas tengan un ambiente favorable para su desarrollo. Y este concepto se traduce luego en este índice, y este índice tiene las siguientes características, o mide, digamos, mide esencialmente tres variables, o tres ejes, mejor dicho, que tienen a su vez un conjunto de variables de medición, y que está referido a la esperanza de vida, al acceso a la educación y al nivel de ingreso. Estas son digamos, los tres ejes que mide el índice de desarrollo humano. En algunos países hay un índice de desarrollo humano adaptado, que tiene la desigualdad como uno de los elementos a medir. Y luego, cuando nosotros vemos el índice, y aquí lo que están viendo en la pantalla es cuando se considera un IDH alto, es cuando se encuentra entre 1 y 800, un IDH medio entre 789 y 500, y un IDH bajo cuando estamos hablando de 499 a 0 puntos. Esta es la forma en la cual este índice se puede observar o medir. En el Perú, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo desarrolla cada cierto tiempo un estudio que trata de medir el índice de desarrollo humano y mira cuestiones muy curiosas, porque aquí no se mide pobreza monetaria, sino más bien estos tres elementos, la esperanza de vida, el acceso a la educación y el nivel de ingresos, que trata de tener una mirada mucho más completa del desarrollo de las personas. Y esto tiene su contraparte, que tiene que ver con la medición de la pobreza multidimensional, que también mira estos tres aspectos y que incluye la desigualdad, y que ésta se puede desagregar en desigualdad de género, étnico-racial, por poblaciones o en otras situaciones de vulnerabilidad. Yo aquí cierro esta primera parte con estos conceptos más generales, y sí me gustaría poder escuchar quizá algunas preguntas que me ayuden a desarrollar algunos otros conceptos.
Entonces, si van levantando la mano y haciendo preguntas, yo sí les pediría que sean lo más corto y concisas posibles, a fin de dar la oportunidad a que los demás participantes también puedan desarrollar sus consultas y yo poder ir absolviéndolas en este marco también de manera acotada. Gracias. Ok, hay dos cosas cuando las personas no interactuamos, hay dos cosas que pueden suceder. O lo que tenemos es una comprensión plena de todo lo que se ha dicho hasta el momento, o no se ha comprendido nada. En consecuencia, me gustaría saber si tienen alguna pregunta, por lo menos de los principales conceptos que hemos tratado de revisar hasta el momento. Es decir, de este contexto vinculado a las ideas del crecimiento económico como factor para poder encontrar el, el desarrollo de las personas, eh, las ideas vinculadas a la pobreza, pero más que todo sobre pobreza monetaria, desde esta perspectiva del concepto mucho más utilitarista o economicista de la pobreza, y también esta idea de cómo desarrollar ahora nuevos marcos para poder medir el bienestar de las personas a través del desarrollo humano, entendido como esta gran idea, o mejor dicho, este gran concepto que permite obtener el bienestar de las personas, entendiendo cómo el desarrollo de sus capacidades, para las instituciones se le llama también capacidad de agencia, pero que permiten el desarrollo individual de cada una de las personas en un contexto que es armonioso o saludable para su desarrollo y que le permiten un contexto de libertad, porque eso es lo que propone Amartya Sen, es que a través de la libertad estas personas pueden decidir hacia dónde iniciar este proceso de desarrollo de sus capacidades, habilidades o la satisfacción de sus intereses. Quedo abierto a preguntas para esta sección, por favor. A ver, los participantes que deseen hacer su pregunta, en la parte, en la opción de participantes, también tienen una opción de levantar la mano. Si lo realizan, para poderles dar la palabra, por favor. Sí tenemos una pregunta, doctor. A ver, la doctora Mirla, active su audio, por favor. ¿Qué pregunta que hizo? Bien, buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches. Sí se le escucha, doctora. Ah, ya. Buenas noches. Mire, bueno, sabemos todos, ¿no? Que por el índice de desarrollo humano también vemos en la parte de desarrollo humano y, bueno, y actualmente en esta coyuntura de la pandemia, que ahora estamos viendo ya los rezagos que se está trayendo con la falta de ingresos económicos, el desempleo, con todo eso, ¿cómo estaríamos ya evaluando entonces o qué factores más estaríamos incluyendo para poder tener un mejor desarrollo, para poder sacar el mayor desarrollo humano? Muchas gracias. No sé si hay también otra consulta. Recibiría 2 o 3 consultas como para ir profundizando un poco más a través de las preguntas estos temas. Por ahora creo que es la única pregunta, doctor. A ver, tenemos una pregunta más del doctor Emerson Isidro. Por favor, active su audio. ¿Me escuchan? Buenas
noches con todos. Ah, eh, Sí, sí, se le escucha, doctor, un poco bajo. un sí, lo que quisiera consultar en este caso respecto de estos índices, o bueno, mejor dicho, a raíz de estos informes que realiza, ¿no? el- las Naciones Unidas, en este caso, eh, ¿en qué medida no se están aplicando, bueno, estos informes que realiza, en este caso, esta entidad, ¿no? A propósito de la situación, bueno, dada la coyuntura actual y en qué medida las instituciones, al menos en el Estado, en este caso, han podido implementarlas o en este caso, porque, ¿no? En este caso, estas tres importantes, el tema del desarrollo humano, al menos concretamente, ¿no? En sus tres aspectos que acaba de indicar usted, licenciado, son importantes, ¿no? Y yo quisiera saber en qué medida esto lo ha adoptado el Estado peruano, ¿no? O a través de qué instituciones al menos han logrado, ¿no? La implementación de esto. Creo que hay dos intervenciones más. Las recogería también para hacer como un cierre de esta, antes de seguir al siguiente apartado, que se me ha pasado la presentación. Gracias. La doctora Brigitte Francisca, active su audio, por favor. Buenas noches al expositor y a los participantes de esta transmisión. Mi pregunta va enfocada justo en la imagen que tenemos ahorita y en el tema del desarrollo humano, ¿no? ¿Qué tanto ha afectado el tema de no abarcar la interculturalidad en nuestro país y las brechas que se ha generado a raíz de esta, ¿no? En este desarrollo humano hemos visto que el abandono del Estado a pueblos originarios, ¿no? Hablamos pueblos indígenas, pueblos altoandinos, que realmente en esta situación de la pandemia se han visto afectados justamente por no tener acceso a muchos servicios de parte del Estado. Gracias. Muchas gracias. Tenemos creo que una más, me parece. No, doctor, ya no tenemos más preguntas. Perfecto. Muchas gracias. Y perdón que no sé por qué no puedo volver a la lámina anterior. Disculparán con estos temas con la tecnología. Tres preguntas interesantes que me ayudan a poder ingresar a este mundo vinculado a la importancia de los datos y de los datos estadísticos. Primera cosa que debería decir vinculado a cómo ahora medir este índice de desarrollo humano en un contexto de pandemia. Lo que nos puede decir el sentido común es que en esta crisis ocasionada por esta emergencia sanitaria vinculada al surgimiento del SARS-CoV-2, también conocido como el COVID-19, que ha pues producido una situación en la cual se han partido todos nuestros supuestos, en el caso de las organizaciones en las cuales hemos planificado nuestra actividad y también en términos personales nuestras vidas se están viendo afectadas en este orden de cosas, ¿no? Una de las principales afectaciones están vinculados a dos de los elementos a medir en ese índice de desarrollo humano se ven claramente afectados. Por un lado, el tema de la educación, que es uno de estos factores de evaluación, y por otro lado, el nivel de ingresos. Como estos son dos factores centrales para la evaluación del IDH, lo que vamos a observar es que de acuerdo a la cantidad o el nivel de personas que se encuentran hoy en situación de desempleo, que son alrededor de un poco más de 8 millones de personas en el país,
esta situación va a generar un impacto significativo al momento de medir a través de ese factor el nivel de ingresos, es decir, lo que las personas perciben, va a tener un impacto significativo en el IDH. De hecho, en un país tan desigual como el Perú, uno de los últimos informes sobre el IDH daba, por ejemplo, a distritos como el de La Molina, como el distrito con el IDH más alto en todo el Perú, y luego tenías a un distrito en Piura, me parece que es el de la Pulpos o la Unillas, yo no tengo ahora en la mente el nombre de este otro distrito en la ciudad, en la región de Piura, en zona de la costa, que en teoría tiene mayores o mejores niveles de desarrollo. Tenías estos dos contrastes, ¿no? El distrito con menor índice de desarrollo humano y el distrito con mayor índice de desarrollo humano, ambos en la costa. Pero para retomar un poco el hilo de la respuesta, es lo que vamos a ver es que uno de estos factores de evaluación, que es el nivel de ingreso, se va a ver evidentemente afectado por el alto nivel de desempleo. Y el otro factor de evaluación que tiene que ver con la educación y que tiene en por sí varias variables dentro de este indicador, o varios indicadores dentro de este factor de medición, también se va a ver afectado en tanto y en cuanto, como saben, a pesar de los esfuerzos del Estado nacional o del gobierno nacional para garantizar el derecho a la educación y la continuidad del servicio, no va a ser efectivo en todos los rincones del país y probablemente tampoco logre todos los objetivos planteados para los aprendizajes. En consecuencia, ahí vamos a tener dos factores que se han visto altamente impactados en la situación de la pandemia. Estos números no los vamos a ver ahora, sino los vamos a ver probablemente en un estudio posterior durante el año 2021, donde se va a medir cómo países altamente desiguales como el nuestro, pero también con debilidades estructurales frente a situaciones como la de la pandemia, tienen altas posibilidades de disminuir rápidamente en el índice y estar mucho más cerca al cero, ¿no? Que el cero, como saben, es probablemente no es probablemente, ¿no? Sino más bien es lo que indica el nivel. Yo lo que creo es que vamos a descender probablemente durante el año que viene, el estudio lo determinará, pero estaremos entre el nivel medio abajo, con situaciones muy dramáticas en los lugares donde existían mayores desigualdades. Tanto eso va a implicar regiones geográficamente, tanto en la costa, la sierra, como en la selva. Creo que es más, lo que diría es, los lugares en los cuales hoy existe mayor desigualdad se verán, por supuesto, más afectados. Y cuando estoy hablando de mayor desigualdad, quiero ingresar a este tema que también me preguntaron como qué sucede con pueblos indígenas, pero también con población afroperuana, en términos étnico-raciales, en situaciones como la pandemia y cómo su índice de desarrollo humano se puede ver afectado. Definitivamente lo que nos ha mostrado la pandemia hasta el momento es que las poblaciones que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad o que son sujetos de especial protección en esta crisis son aquellas que se han visto más afectadas, es decir, su impacto es un impacto mayor, porque su situación de vulnerabilidad, que era preexistente a la pandemia, ya los tenía en una situación, por decirlo menos, compleja, para poder asumir o poder decidir en libertad, para ponerlo en términos de Amartya Sen, cómo poder tener acceso a un conjunto de oportunidades
para el desarrollo de las capacidades que permitan el desarrollo personal, social o colectivo de estas personas. En consecuencia, lo que vamos a ver, nuevamente insisto, cuando estos estudios puedan tener podamos tener reflejado estos estudios, es que estas personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad se han visto más afectadas en esta pandemia. Por ejemplo, en el acceso a los servicios a la salud. Imagínense ustedes en lugares como zonas altoandinas o en las zonas de la selva, especialmente en aquellos lugares donde el medio de transporte es a través de los ríos y en comunidades donde no existen siquiera postas médicas, sino botiquines comunales, la posibilidad de tener asistencia primaria para enfrentar el COVID-19 es poco probable, porque estas áreas de salud, sean estos botiquines comunales, postas médicas o centros de salud, de acuerdo al tamaño o el nivel de la localidad, tienen al momento muy pocas capacidades de respuesta para enfrentar lo que hoy se conoce como el COVID-19. Si estas personas que tenían ya estos problemas o dificultades vinculados al acceso a la salud, en esta situación también se presentan pues mayores vulnerabilidades frente a una enfermedad que requiere en sus casos más dramáticos la asistencia, por ejemplo, de respiradores mecánicos o de camas UCI, que no vamos a encontrar en estas localidades. Y finalmente, ¿cómo se hacen estas mediciones o qué organismos del Estado están mirando estos temas? El MEF tiene mecanismos, de hecho es la institución que provee esta información vinculado al índice de desarrollo humano para que este pueda ser analizado tanto por el Programa de las Naciones Unidas o por otros organismos públicos. Bajo este mismo criterio, por ejemplo, el MIDIS trata de medir sus intervenciones, aunque tiene una lógica de ciclo de vida y donde la esperanza de vida, que es uno de los principales factores de medición de este índice, es aquello que se encuentra en el modelo conceptual del MIDIS. También trata de desarrollar este conjunto de factores de medición para garantizar el desarrollo de las personas. Aunque es necesario decir que en muchos de los estudios que se realizan al momento, especialmente desde el INEI, toman dos enfoques que son distintos. Primero, el de pobreza monetaria, y si ustedes buscan estudios sobre pobreza monetaria del INEI, van a ver que durante los últimos años este organismo de estadística desarrolla un conjunto de estudios sobre esta mirada, que es una mirada mucho más económica sobre la pobreza y no mide esta multidimensionalidad. Pero también tiene otra forma de medir cómo las personas podemos o no satisfacer nuestras necesidades, o es a través del enfoque del NBI o de las necesidades básicas insatisfechas, donde toma varios de los factores o indicadores de medición que tiene el índice de desarrollo humano, como acceso a agua, desagüe, características de las viviendas, entre otros, pero que es otro tipo de medición u otro tipo de indicador. De hecho, el índice de desarrollo humano tiene, por supuesto, un conjunto de personas que promueven este sistema como un sistema de medición adecuado, pero también existe otro conjunto de críticas al modelo, basadas esencialmente a por qué
digamos, se toman estos 3 factores de evaluación, la esperanza de vida, los temas educativos, pero también la percepción de ingresos, y por qué estos se miden casi de forma igual, y por qué, por ejemplo, desde la perspectiva mucho más economicista, por qué, por ejemplo, el nivel de ingresos no tiene digamos, un peso específico mayor, tomando en cuenta que es a través de la mejora de los niveles de ingresos que las personas pueden acceder a nuevas oportunidades. Digamos, esta es una discusión, por supuesto, mucho más conceptual sobre cómo acceder a una mejor medición del bienestar de las personas. Y como digo, para mí, tanto el índice de desarrollo humano como el enfoque de las necesidades básicas insatisfechas nos pueden proveer 2 miradas con indicadores distintos sobre cómo las personas pueden alcanzar el bienestar y sobre todo tener una vida digna. Y yo aquí quiero, cuando hablo de vida digna, quiero acercarme un poco al concepto de Rawls, cuando habla sobre los límites éticos de la desigualdad. Y para Rawls, el límite ético de la desigualdad está vinculado a que las personas puedan tener una vida digna. Y cuando él habla de vida digna, lo que está mencionando es que debe existir un piso mínimo en el cual el Estado en su conjunto y la sociedad convienen cuáles son estas características mínimas del desarrollo de las personas, que es como el punto de partida sobre el cual luego, a través del desarrollo de las capacidades individuales, podemos seguir obteniendo mayores niveles de bienestar. Y claro, cuando nosotros tenemos este enfoque de vida digna, lo que tenemos que hacer es empezar a desmontar este conjunto de barreras estructurales que no permiten el desarrollo de cada una de las personas en nuestra sociedad de manera igualitaria. Es decir, cuando uno habla ya de pueblos indígenas o afroperuanos, lo primero que uno va a asociar son las pocas capacidades, por ejemplo, para acceder a un conjunto de oportunidades, como la educación, por ejemplo, sea esta la educación básica, o la educación superior. Y eso ya se convierte en una barrera de carácter estructural por un conjunto de temas que podríamos mirarlos más adelante. Yo quiero cerrar este conjunto de ideas de las consultas, de este primer bloque, para pasar al siguiente bloque, para hablar sobre interculturalidad, que es otro de los temas vinculados a los derechos humanos. Los derechos humanos, en la clase anterior ustedes tienen que haber hablado un poco no solamente sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sino también sobre sus pactos complementarios, pero además de los pactos complementarios, cómo los derechos humanos se han transformado tienen, digamos, diferentes generaciones, y cómo con ellas han surgido diferentes enfoques que van complementando la aplicación de los derechos humanos transformados en política pública. Y la interculturalidad es justamente uno de estos enfoques que contribuyen a la implementación del enfoque de los derechos humanos en los diferentes estados nacionales. Y la interculturalidad, como método de análisis o como enfoque, es esencialmente entendida como este método que promueve una valoración positiva de la diversidad, pero que también ayuda al reconocimiento de la existencia de una diversidad cultural en el país, es decir, que todos somos iguales en dignidad y derechos, pero que somos diferentes en nuestras formas de ver la vida, en nuestros usos, nuestras costumbres y nuestras tradiciones. Y este enfoque intercultural, entonces,
comprendiendo esta diversidad, promueve el diálogo entre las diferentes culturas, tomando en cuenta la existencia también de un conjunto de diferencias entre los sujetos que se encuentran en diálogo, pero también la simetría del poder existente entre este conjunto de sujetos. Tengo un pequeño problema con él. Perfecto. La interculturalidad también, como hemos dicho, como este enfoque de análisis, también nos ayuda a entender un poco cuáles son los efectos y las causas de esta discriminación estructural y simbólica que ha condenado a un grupo de personas a nuestra sociedad, esencialmente los pueblos indígenas y afroperuanos, en el caso del Perú, para hablar en términos, estrictamente en términos étnico-raciales, que por motivos históricos, una mayoría hegemónica ha, digamos, hecho que este grupo de personas no accedan a un conjunto de oportunidades que le permitan el desarrollo pleno de sus talentos y ponerlos al servicio de su comunidad o al servicio de la nación. Y por ello este enfoque intercultural ayuda plenamente al desarrollo de esta mirada vinculada, mejor dicho, a estos factores estructurales, como había mencionado en un primer momento, que impiden el desarrollo pleno de especialmente los pueblos indígenas y afroperuanos, y lo digo para hablar en términos étnico-raciales. Pero además, como yo les decía, cuando estamos hablando de interculturalidad, es necesario también referirnos un poco a la diversidad cultural. Y claro, la pregunta que nace esencialmente cuando hablamos de diversidad cultural ¿es el Perú realmente un país culturalmente diverso? A muchos creo que no le cabe duda, porque efectivamente se puede reconocer en el Perú la diversidad a través de la existencia de un conjunto de grupos étnico-culturales a lo largo y ancho del país que tienen un sistema de conocimientos y saberes ancestrales, un conjunto de tradiciones, costumbres, lengua, un conjunto de símbolos o normas de organización social que difiere uno de otro y que los hace únicos además. Y una de las características más importantes es que en esta diversidad cultural o estos pueblos diversos son no solamente portadores de patrimonio cultural, sino también son creadores de patrimonio cultural y esencialmente del patrimonio cultural inmaterial, que se expresa, por ejemplo, en la diversidad de la comida, ¿no? En el Perú, creo que una de las cosas de las cuales nos sentimos muy orgullosos en los últimos tiempos es sobre la comida, y la comida refleja la gran diversidad del país. En cada región del país tiene un conjunto de comida, platos típicos, o diferentes formas de mirar el mundo. Es más, cuando uno va, por ejemplo, si yo voy a Ayacucho, lo primero que quiero hacer es comerme unas chaplas, porque las chaplas no las voy a encontrar en Lima y como las ayacuchanas ninguno. Hay en Cusco, donde he vivido también, existe, por ejemplo, el plan Huaro, que es similar, pero no es igual a las chaplas en Ayacucho. Y claro, porque cada región y cada cultura tiene un conjunto de saberes y de conocimientos para la construcción o la fabricación o para colocar, digamos, su arte en el arte culinario, por ponerle un nombre. Perdón. Entonces, hasta aquí más o menos estamos hablando de interculturalidad
y con 3 ideas me voy a quedar como para ir cerrando este bloque de la interculturalidad, como un enfoque que nos permite entender la existencia de una diversidad cultural, o diferentes grupos étnico-culturales en la sociedad, pero que estos grupos étnico-culturales diversos no significan un obstáculo, sino más bien son un activo para el desarrollo en el país. Pero además este enfoque intercultural, que es complementario al enfoque de los derechos humanos, nos ayuda a entender las diferentes situaciones de vulnerabilidad de un conjunto de pueblos originarios que por razones sociohistóricas han sido marginados o excluidos del desarrollo, dado que quienes ostentan el poder o estas minorías hegemónicas han construido a través del racismo y la discriminación mecanismos de poder para poder excluir a este grupo de personas del desarrollo, o del desarrollo individual, pero también colectivo. Y finalmente decir que cuando estamos hablando de interculturalidad, uno de los conceptos asociados es la diversidad cultural. Y la diversidad cultural se expresa en este conjunto diverso de sistemas de conocimientos, conocimientos y saberes ancestrales, tradiciones, costumbres, normas de organización social, símbolos, entre otros, que nos ayudan a entender la gran riqueza que tiene un país al momento de hablar de su diversidad cultural. Y termino con esto diciendo la interculturalidad como enfoque es uno de los enfoques que se suma o que complementa la mirada del enfoque de los derechos humanos. Aquí abro nuevamente el espacio para obtener un diálogo sobre los temas de interculturalidad. Me gustaría poder profundizar también en otros temas para hablar un poco más probablemente de discriminación, racismo, racismo estructural, pero también me gustaría tener o conocer por dónde van sus intereses. A ver, doctor, tenemos una pregunta. El usuario que está como profesional, por favor, active su audio. Perdón, no lo escuchamos. Y parece que tiene problemas con el audio, doctor. Mientras se resuelve el problema del audio de nuestro colega, ¿hay alguien más que quiere profundizar algunos temas vinculados a a interculturalidad, diversidad cultural, pero también como discriminación, racismo? Por ahora no tenemos otra pregunta, doctor. Muchas gracias. Entonces quiero aprovechar para profundizar un poco más en los temas vinculados a la discriminación estructural, que es aquello que plantea... veo que Córdoba, si no, hay alguien que acaba de levantar la mano. A ver, por favor. Sí, a ver, al doctor Córdoba, por favor, active su audio. Buenas noches, doctor. Sí, quería, si nos podría ampliar de interculturalidad y multiculturalidad,
Creo que son cosas distintas, ¿no? Por favor. Perfecto, muchas gracias. No sé si también tenemos otra pregunta más o solamente con eso. Creo que solamente estamos con esta al momento. Efectivamente, son dos enfoques. Existe el enfoque multicultural, donde Wilkin Lika es uno de los principales abanderados de esta teoría del multiculturalismo, y el enfoque intercultural. ¿Cuáles son estas dos diferencias en ambos enfoques? El enfoque multicultural es un enfoque que ha sido desarrollado esencialmente en la comprensión de sociedades industrializadas, entre comillas, o en sociedades digamos, sociedades europeas o las norteamericanas. Wilkin Lika desarrolla mucho su teoría desde la experiencia canadiense, donde entiende que no existe, no se puede hablar de la existencia de pueblos originarios como una tradición, sino más bien de la llegada de diferentes culturas que conviven en un espacio y que a través de este espacio en el que conviven, a través de los siglos, han desarrollado un conjunto de mecanismos para tener una vida mucho más armoniosa en estas sociedades. Se refiere mucho a esta teoría cuando habla, por ejemplo, de las sociedades europeas de hoy y cómo estas, por motivos de la migración, y mucho de la migración africana hacia Europa, y también de la migración, por ejemplo, árabe, o de la existencia de los grupos de judíos, existen diferentes formas de ver el mundo, diferentes tradiciones culturales, pero también diferentes religiones que tienen que coexistir en estos países, pero que tienen que coexistir además en un marco de libertad. Y que por ello los estados tienen que garantizar que estos grupos diversos, que practican distintas religiones, que tienen en la mayoría de los casos también diversas lenguas, tengan la posibilidad de ejercer libremente sus credos religiosos, sus prácticas culturales en estos espacios. Y garantizándole esta idea de ciudadanía entre comillas. Esto es más o menos lo que nos dice el enfoque de la multiculturalidad. Sin embargo, el enfoque de la interculturalidad es un enfoque que está muy desarrollado esencialmente en América Latina, y la gran diferencia está en cómo entiende a los sujetos con los cuales hay que desarrollar una interacción social. Y el enfoque intercultural lo que hace es entender que la construcción de nuestras identidades en la región, y para hablar esencialmente de América Latina, está íntimamente liada o está entrelazada entre diferentes tradiciones culturales. Y cito, la tradición cultural de nuestros pueblos originarios, de nuestras tradiciones hispánicas, producto del proceso de la colonización, y también las tradiciones afrodescendientes. En este marco se concibe la construcción de nuestras identidades nacionales, pero también el fenómeno de la colonización, o lo que ha llamado también la colonialidad del poder, se conoce así también en los estudios sociales, conformó un sistema piramidal donde habían algunas personas, aquellos que se encontraban en la punta, que eran capaces de ostentar mayor poder y por ende un sistema de privilegios que les era favorables para el desarrollo de sus capacidades y para la obtención de riqueza, y aquellos que se encontraban en la base de la pirámide que no tenían ninguna posibilidad de satisfacer
a plenitud sus necesidades más básicas y se encontraban excluidos de los beneficios del crecimiento económico. Bajo esta perspectiva, la interculturalidad lo que trata de establecer es el reconocimiento de la existencia de un conjunto de grupos étnico-culturales diversos y que tienen el mismo valor en la sociedad, tan igual que las culturas hegemónicas o los grupos hegemónicos de poder. Y que teniendo esta cualidad de iguales, como lo dice además la declaración, el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, si la memoria no me falla, es que las personas somos, nacemos libres, iguales en dignidad y en derechos. Se entiende entonces desde la perspectiva de la interculturalidad que lo que tenemos es un conjunto de personas que están en un Estado-nación que tienen los mismos derechos y las mismas capacidades, pero que estructuralmente e históricamente se las han sido negadas y que no han podido acceder a los beneficios del crecimiento o del desarrollo, de acuerdo a cuál sea el punto en el cual nos queremos parar. Y la interculturalidad como método de análisis lo que ayuda es entender cuáles son estas características estructurales que no han permitido el desarrollo, en el caso del Perú, de pueblos indígenas y afroperuanos. Y a través de ellos, el Estado, o sea, el Estado peruano ha adoptado este enfoque que es el enfoque intercultural. Por eso en el Ministerio de Cultura tenemos un viceministerio de interculturalidad que mira desde una mirada también muy garantista, la garantía de los derechos al desarrollo de los pueblos indígenas y afroperuanos. Y para ello, mira cuáles son las brechas sociales que hay que acortar, disminuir o eliminar a fin de garantizar el pleno desarrollo de las personas que son miembros de estas comunidades. Dos cosas finales para hablar un poco del enfoque intercultural. Una de las primeras cosas que necesitamos saber en la evolución de este concepto en la región, en América Latina, es que el enfoque intercultural se inició o tuvo un mayor desarrollo en el escenario de la educación. Entonces, durante muchos años, nosotros hemos desarrollado un conjunto de ideas sobre el enfoque intercultural basado en la educación. Y desde la perspectiva de la educación, el enfoque intercultural siempre es un enfoque de diálogo entre culturas. Sin embargo, cuando trascendemos al enfoque, a la mirada mucho más educacional del enfoque intercultural, para tener una mirada mucho más comprensiva de la interculturalidad como enfoque, la utilizamos como una herramienta para resolver conflictos de carácter estructural que no han permitido el desarrollo de los diferentes grupos étnico-culturales diversos al interior de un Estado-nación y que han sido, por supuesto, excluidos del desarrollo económico, social, cultural, esencialmente. Y que, por supuesto, no son reconocidos con el mismo valor por la sociedad mayor. Tener enfoques interculturales mucho más comprensivos nos hace o nos da la posibilidad de tener una mejor narrativa de aprecio de la diversidad y también de la construcción de representaciones sociales sobre lo diverso que no se anclen en estereotipos o en prejuicios, sino más bien en el reconocimiento positivo de la diversidad. Termino con dos ejemplos claros para entender cuánto nos falta sobre la inclusión del enfoque intercultural de forma transversal en toda la sociedad. Hoy cuando miran ustedes los medios de comunicación, pregúntense si estos medios de comunicación son realmente diversos, muestran realmente diversidad o muestran realmente los rostros a través de la mirada de la belleza hegemónica. Entonces, piensen ustedes en algún momento es cuántas personas con rasgos indígenas o afroperuanos se encuentran hoy en la televisión en las actividades que muestran mayor prestigio. Por ejemplo, cuántos de ellos son narradores de noticias
cuántos de ellos son comentaristas en el área política, o cuántos de ellos son invitados como expertos para hablar de temas diferentes a aquellos que no le afecten directamente, es decir, para no hablar de pueblos indígenas o afroperuanos. Piénsenlo en un momento. Si en realidad sienten que no lo ven, es porque no existe, es porque efectivamente la sociedad está estructurada para no entregarle valor a ese conjunto de la diversidad. Y cuando hay estas ausencias, en contraposición se generan representaciones sociales sobre estos sujetos. Las representaciones sociales más perniciosas que hay en la televisión peruana sobre el sujeto indígena y el sujeto afroperuano están concentradas en una sola persona que a través de la comicidad ha generado un conjunto de problemas o representaciones sociales negativas sobre estos dos grupos. Y me refiero al señor Jorge Benavides y sus caracterizaciones sobre la paisana Jacinta y el negro mama, que son caracterizaciones o representaciones sociales de este conjunto de individuos, de los pueblos indígenas y afroperuanos, que está basada en un conjunto de prejuicios raciales, pero también basada en un conjunto de estereotipos, y que no invitan a reflexionar sobre las condiciones estructurales que no permiten que este grupo de personas, o estos grupos diversos de personas, no logren el desarrollo pleno de sus capacidades vinculadas al acceso a la educación, mayor esperanza de vida, mejores niveles de ingresos y también la acumulación de riqueza. Cuando esto no se da en una sociedad y no nos estamos interpelando constantemente sobre cuáles son los factores estructurales que no permite a pueblos indígenas y afroperuanos tener la misma valoración o una valoración positiva sobre sus aportes a la construcción de la nación, tenemos un déficit en la apropiación del enfoque intercultural. Espero haber abarcado o haber respondido a cabalidad las diferencias entre ambos enfoques y cómo el enfoque intercultural es mucho más apropiado para contextos como los de América Latina, especialmente. No sé si hay alguna otra pregunta o alguna otra inquietud vinculada a este tema. Por favor, sus preguntas son importantísimas porque me dan un poco de respiro para que esto no Doctor, parezca también disculpe, tenemos una pregunta del Facebook. A ver, le hago llegar. A ver, un momentito. La doctora Carmela Sotomayor pregunta si somos un estado intercultural y por qué lo intercultural es opuesto al multiculturalismo. Es una buena pregunta. Y para esa pregunta debería responderle en varios niveles. Cuando estamos hablando de Estado, estamos hablando de las estructuras, de la estructura pública y cómo se gestiona el Estado. Yo lo que diría es que el Estado peruano está en un tránsito de convertirse en un Estado intercultural. Pero para ello, el Estado debe reconocer de manera no solamente la existencia de un conjunto de grupos étnico-culturales diversos en el país, sino también que el Estado en su conjunto tiene que tener una valoración positiva de este conjunto de grupos de personas. Y creo que ahí todavía el Estado en su conjunto todavía no tiene esta comprensión sobre las necesidades y las brechas que aún existen en los diferentes grupos, especialmente estos étnico-culturales, que no le permiten su desarrollo. En consecuencia, tenemos un Ministerio de Cultura que tiene, por ejemplo, esta norma que es la norma que desarrolla la aplicación del enfoque étnico-cultural en todo el Estado, que tiene, digamos,
una mirada muy potente sobre la necesidad de tener servicios pertinentes, interculturalmente pertinentes, y que deberían ayudar, por ejemplo, a tener que los servicios públicos en los lugares donde se habla otras lenguas distintas al español puedan brindarse los servicios públicos en ese tipo de lenguas, lenguas originarias, sea quechua, aymara, xáninca, shipibo-conibo u otras, que sean consideradas como mayoritarias en estos lugares de la región o de cada una de estas regiones. Deberían entregarse, digamos, estos servicios con estos enfoques. Pero además, no solamente el entregar un servicio en lengua originaria o indígena hace el servicio culturalmente pertinente. Hay que entender la cosmovisión, las formas de organización social, las formas de ver el mundo, para entregarle también a este conjunto de ciudadanos servicios que sean pertinentes y adecuados a sus formas de vida. Un avance significativo en el área de salud, por ejemplo, es la adopción del parto vertical en algunas partes de nuestras zonas altoandinas, donde ya el sistema de salud incorpora este conocimiento o saber ancestral de nuestros pueblos indígenas en las zonas altoandinas esencialmente, y permite el parto vertical, que tiene desde la concepción de los pueblos indígenas un conjunto de ventajas para el alumbramiento de las mujeres. En consecuencia, eso es parte de aquello de la apropiación o de la pertinencia y adecuación de los servicios públicos con pertinencia cultural. Es decir, no solamente está la lengua, sino también en cómo adoptar un conjunto de prácticas culturales, que son prácticas en la mayoría de los casos ancestrales, y que permiten una mejor interrelación o una mejor relación entre el Estado y sus ciudadanos. Recuerden que el Estado lo que tiene que hacer es generar valor público en sus diferentes acciones. Y cuando hablamos de valor público, estamos hablando esencialmente de que el Estado debe tener un conjunto de acciones que contribuyan a la verdadera o real solución de los ciudadanos. Y por ello, la adecuación de los servicios públicos desde una perspectiva culturalmente pertinente es esencial para brindar generar, mejor dicho, valor público a las acciones del Estado, pero también satisfacer los intereses de los diferentes ciudadanos. Pero esto todavía se encuentra en un tránsito. No todas las entidades del gobierno central y de los gobiernos subnacionales se encuentran implementando un conjunto de medidas o acciones que ayuden a incorporar las prácticas de los pueblos indígenas o afroperuanos en la prestación de los servicios. Por eso insisto que lo que creo es que en el Perú estamos en este tránsito de entender el Estado como un Estado intercultural. Y las miradas vinculadas a lo multicultural y la interculturalidad ya lo expliqué en el momento anterior, así que creo que no profundizaré en ese tema, y no sé si tenemos una pregunta adicional. No, doctor, ya no tenemos más preguntas. Dentro de, cuando estamos hablando de los derechos humanos, hay un concepto importante. Aquí lo que estamos tratando es de hacer este tránsito, mejor dicho, por diferentes enfoques para entender cómo aplicar mejor el enfoque de los derechos humanos. Empezamos hablando sobre el enfoque de desarrollo humano, que es complementario a esta gran mirada o este gran paraguas del enfoque de los derechos humanos. Luego estuvimos hablando
de la interculturalidad como este enfoque que permite mirar la diversidad cultural y que esa diversidad cultural tiene una riqueza en sí misma y que permite el desarrollo de las diferentes sociedades, pero que la aplicación de este enfoque desde la mirada pública tiene que llevar servicios que sean culturalmente pertinentes y que esa pertinencia cultural no solamente se refiere a la lengua, sino a la adaptación de un conjunto de miradas, usos y costumbres de los pueblos a los cuales se atiende, que son culturalmente diversos, al servicio público, a fin de generar valor público en las acciones del Estado. Pero también tenemos otra mirada u otro enfoque para mirar a quiénes atender o hacia dónde poner mayor atención al momento de hablar de derechos humanos y mirar las desigualdades y cómo corregir las desigualdades y cómo desarrollar un conjunto de políticas que ayuden a ver la vulnerabilidad o la mayor vulnerabilidad de un grupo de sujetos dentro de una sociedad. Entonces hablamos de los derechos humanos y las poblaciones vulnerables. En el argot o en el lenguaje un poco más técnico del derecho de los derechos humanos, hablamos de sujetos de especial protección. Y Colombia, en nuestro ámbito regional, a través de la Corte Constitucional Colombiana, ha dado un desarrollo importante sobre la mirada sobre los sujetos de especial protección. Y la Corte Constitucional de Colombia ha definido a estos sujetos de especial protección como aquellas personas que debido a sus condiciones particulares, sean estas físicas, psicológicas o sociales, merecen un amparo reforzado en aras de lograr una igualdad real o efectiva. Y esto es importante, y yo quiero concentrarme en esta última frase de la igualdad real o efectiva. Porque imagino que en la sesión anterior tienen que haber hablado un poco del espíritu de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y cómo este primer artículo habla sobre que todos los seres humanos nacemos libres, iguales, ¿no? Mejor dicho, es parte del preámbulo, mejor dicho, de la declaración, ¿no? Todos los seres humanos nacemos libres, iguales en dignidad y en derechos. Pero lo que vemos en la práctica es que lo que sucede es que no existe una igualdad sustantiva. No todos en la sociedad somos considerados como seres iguales. En el momento en el que hay un grupo de las personas en la sociedad que no tienen la posibilidad de acceder a las mismas oportunidades o acceder a la garantía de sus derechos de manera igual que otro, sea por motivos de etnia, raza, clase, por motivos físicos, psicológicos, como variables o motivos prohibidos, lo que estamos hablando es que no existe una igualdad sustantiva o efectiva. Y en consecuencia el Estado lo que tiene que hacer es construir un conjunto de mecanismos que ayuden, en términos más coloquiales, a nivelar o emparejar la cancha. No es lo mismo jugar fulbito o fútbol en una cancha que se encuentra inclinada y aquellos que se encuentran en la parte más baja, para ir a meter gol les costará mucho, el esfuerzo físico será mucho para subir con una pelota y llegar hasta el arco será mucho mayor que aquellos que se encuentran en la parte más baja y en el declive, porque efectivamente simplemente por una cuestión física bajar hacia la parte más baja de la cancha y poder meter el gol será siempre mucho más sencillo. En consecuencia, para llegar a una igualdad real, efectiva o igualdad sustantiva, lo que necesitamos es emparejar la cancha. Y estas medidas tienen que hacerse especialmente con aquellos que sufren desigualdades de manera estructural.
¿Y quiénes son estos sujetos de especial protección que sufren desigualdades estructurales y a los cuales el Estado debe tener una mirada especial? Y por eso nosotros tenemos en nuestra estructura un Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables que atiende aparte de este sector de poblaciones. Pero también, de hecho, no hay una definición única sobre quiénes son los sujetos de especial protección, pero los que yo les presento en esta lámina son aquellos que se encuentran hoy en el contexto internacional mirados como estas personas que sufren mayores problemas para el ejercicio de sus derechos, pero no solamente para el ejercicio de sus derechos, sino para la garantía de los mismos, y en consecuencia se encuentran en una situación de fragilidad y vulnerabilidad. Y me refiero con ello a los niños, niñas y adolescentes, a las mujeres, los pueblos indígenas y afroperuanos o afrodescendientes, para hablar en términos mucho más regionales, a las personas en situación con discapacidad y a la población LGTBIQ+. Pero además, si nosotros miramos cómo el Plan Nacional de Derechos Humanos es un plan quinquenal, tiene también su propia calificación o clasificación de sujetos de especial protección, donde se encuentran efectivamente estos cinco sujetos de derecho que hemos mencionado, pero que también coloca, por ejemplo, a las personas con VIH-Sida, a las personas que han sufrido y que sufren hasta hoy las consecuencias del conflicto armado interno entre 1980 y el 2000, y a las personas que se encuentran, por ejemplo, en el contexto en el BRAEM, y que, por citar algunas más que se encuentran, además de estas 5 ya mencionadas, y que desde el Plan Nacional de Derechos Humanos, que es el instrumento desarrollado por el Ministerio de Justicia, considera también que este grupo de personas, las personas con VIH-Sida, las personas víctimas de la violencia entre 1980 y el 2000, las personas que viven hoy en el BRAEM, son también personas que se ven afectadas en el ejercicio de sus derechos y en la garantía de los mismos, con lo cual sufren exclusión, marginalidad, que se traduce en brechas en el desarrollo social y que hay que atender. Ahí me refería también a las personas con VIH-Sida, por ejemplo, que es importantísimo en este enfoque, que es un enfoque muy progresista en el Estado peruano. Aquí cierro este primer bloque para poder también recibir un conjunto de preguntas e ir ampliando, ir profundizando un poco más, quizá también sobre alguno de estos grupos de especial protección, o también de aquellos que son considerados por el Plan Nacional de Derechos Humanos como grupos de especial protección, y quedan los micros abiertos, o mejor dicho, es momento de levantar la mano para poder resolver sus preguntas, dudas, consultas o comentarios. Gracias. ¿Me escucha, doctor? Sí, Robert, gracias. Sí, sí, quería saber, por ejemplo, si usted está de acuerdo con una forma de proteger a estos sujetos de especial protección, las cuotas obligatorias, por ejemplo, las mujeres en el Congreso, y ese tipo de protección, ¿es la adecuada o habría otro tipo de protecciones que, no sé, pudiera ser mejor? Gracias. Perdón, Robert, en algún momento, por temas de señal, se me perdió gran parte de tu comentario. ¿Podrías repetirlo, por favor? Sí, la pregunta era la siguiente. Por ejemplo, tenemos una ley de paridad que establece que en el Congreso existan
un determinado número de mujeres en los cargos, en las curules. ¿Este tipo de protección es adecuada o tiene también una parte, un efecto negativo, ¿no? Gracias. Ah, ok, perfecto. Ahora sí pude captarlo plenamente. No sé si tenemos otra pregunta más. Esta pregunta es interesantísima, que va ligada a lo que viene más adelante, pero creo que podría adelantarla. No sé si tenemos otra pregunta para hablar sobre los sujetos de especial protección. ¿Por qué considerar niños, niñas, adolescentes, mujeres como parte de estos grupos? Por favor. Ok, listo, creo que no hay preguntas, así que presumo que de lo que he venido diciendo hasta el momento está quedando relativamente claro, pero por favor, si no lo hacen, este es el momento, o sea, si no queda completamente claro, este es el momento de poder tener más inquietudes como la que nos ha mencionado Robert. Y eso es importante porque aquí uno de estos sujetos de especial protección y donde existe un consenso en el escenario internacional es entender que las mujeres estructuralmente no han alcanzado todas las oportunidades para el pleno desarrollo de sus capacidades. Y a través de un conjunto de estereotipos y de representaciones sociales, se han marginado a las mujeres de un conjunto de actividades insisto, de un conjunto de actividades y estas no les, digamos, han contribuido al menoscabo, en términos, para hablar en términos políticos, del ejercicio del poder de las mujeres para poder decidir sobre los asuntos que a ellas les afectan. Ahora, las mujeres no solamente pueden ser consideradas como sujetos de especial protección simplemente por el ejercicio del poder desde la perspectiva política, sino también porque hay un conjunto de brechas sociales que no permiten su desarrollo pleno. Hasta hace algunos 10 años, yo diría, hablábamos mucho del acceso a la educación, especialmente la educación superior de las mujeres, porque la educación era entendida como este motor para el desarrollo y el motor para la movilidad social. Hoy en realidad las mujeres tienen un nivel importante de acceso a la educación y en especial a la educación superior, pero ya hoy el problema no se concentra, por ejemplo, en el acceso a la educación, sino más bien en qué pasa luego de la educación superior y cómo las mujeres se pueden insertar al mercado laboral y cómo existe hoy un problema vinculado a la desigualdad salarial, es decir, que diversos estudios demuestran que mujeres que tienen las mismas capacidades que un hombre o un varón que acceden a un mismo puesto ganan menos que lo que gana un hombre. En ese sentido, existe ahí un problema estructural y una brecha que hay que resolver. Como esto que acabo de mencionar, el tema vinculado al acceso a los espacios de toma de decisiones y al ejercicio del poder desde la perspectiva de la política, ha sido un espacio históricamente negado para las mujeres y hoy lo que requerimos es tener un conjunto de acciones de carácter afirmativo. Más adelante explicaré con mayor detalle qué cosas son las acciones afirmativas, pero que ayuden a garantizar el ejercicio de un conjunto de derechos. Y la participación política es un derecho que nos asiste a todas las personas. Entonces, en el momento en el que la participación política de las mujeres en un país donde las mujeres representan prácticamente el 50% de la población, pero que éstas se ven subrepresentadas en los espacios de toma de decisión política, estamos hablando sobre un problema de carácter estructural
que no permite la participación plena de las mujeres en el ejercicio de su derecho al derecho, digamos, de sus derechos políticos, civiles y políticos, por supuesto. Y en consecuencia, tener acciones o medidas afirmativas, como las de paridad y alternancia, están vinculadas a resolver este problema estructural del ejercicio del derecho a la participación de las mujeres en la vida política. Pero aquí quiero hacer otro paréntesis, porque hace un momento hemos hablado de un enfoque complementario, y estos enfoques se entrecruzan para mirar derechos humanos. Cuando nosotros hablamos de este problema estructural en las mujeres, de el no derecho a la participación política, donde hay derechos civiles y políticos se entrecruzan, si nosotros le ajustamos a o sea, si tratamos, mejor dicho, a todas las mujeres como sujetos universales, utilizando algunas frases que nos entrega el feminismo, es no mirar a las personas como sujetos universales, es decir, no todas las mujeres son iguales, como tampoco no todos los hombres son iguales. Si miramos a las mujeres como este gran paquete uniforme y pensar que entregarle el derecho a la participación de las mujeres a través de esta medida de acción afirmativa y tener paridad y alternancia resuelve el problema, estamos desconociendo aquello que se encuentra subyacente o detrás. Es no todas las mujeres son iguales y no todas las mujeres tienen las mismas posibilidades para el ejercicio de sus derechos civiles y políticos. Y por ello, a este problema tiene que, vinculado a este enfoque de sujetos de especial protección, por ejemplo, tiene que sobreponérsele otro enfoque que tiene que ver, por ejemplo, con el enfoque intercultural, que es el que hemos revisado. Entonces, para garantizar que realmente cada vez más mujeres tengan la posibilidad de acceder o de ejercer su derecho civil y político de la participación política y de participar en los procesos de toma de decisiones, necesitamos incluirle este enfoque intercultural, es decir, también las mujeres indígenas y afroperuanas requieren participar de mayor medida de la vida civil y política del país y colocar en la agenda pública los problemas que a ellas les afectan. Pero además podríamos colocarle otro enfoque, que es el enfoque etario, y podríamos decir, oigan, las mujeres jóvenes tienen también derecho a que sus voces sean escuchadas. Y así, digamos, vamos tratando de colocarle diferentes enfoques para resolver un problema que es un problema estructural y complejo. Por ello, me parece a mí importante, efectivamente, que en estas elecciones podamos lograr un nivel de paridad y alternancia, pero que este no será completo si es que los actores políticos no entienden que a este enfoque de paridad y alternancia hay que sobreponerle otros enfoques, mejor dicho, hay que interseccionar, no sobreponer, sino interseccionar otros enfoques para ir resolviendo los problemas de carácter estructural y no mirar a las mujeres como un todo homogéneo. Y con ello espero haber respondido la pregunta de Robert que me hizo hace un momento. No sé si tenemos alguna otra pregunta sobre estos sujetos de especial protección. No, doctor, no tenemos otra pregunta. Perfecto, muchísimas gracias. Esto en realidad es mucho más sencillo cuando podemos tener un diálogo porque permite profundizar en algunos temas y en algunas orientaciones que a veces en la exposición pueden escaparse. Pero nuevamente cerraré esta parte de la exposición sobre los sujetos de especial protección, entendiendo que son un conjunto de personas que no pueden ser consideradas como iguales en dignidad y en derechos, sea por sus características étnico-culturales, por su rango etario, por ser considerados, de ser parte de un grupo de la sociedad que
de acuerdo a la estructura de opresión, para utilizar términos vinculados a la teoría feminista, genera exclusiones, y por ello la lógica del racismo, por ejemplo, es un reproductor de opresión en términos étnico-raciales, pero la lógica del machismo es el reproductor de una opresión en términos de lógicas de enfoque de género, y así los diferentes ideologías generan sistemas de opresión que no permiten, insisto, que niños, niñas y adolescentes, mujeres, pueblos indígenas, personas en situación de discapacidad, población LGTBI, o como lo dice el Plan Nacional de Derechos Humanos, personas con VIH-Sida, personas que han sufrido los impactos de la violencia entre 1980 y el 2000, las personas que viven en el Braem y otras. Son personas que no pueden ejercer a plenitud sus derechos y que no son considerados como iguales por el sistema en su conjunto. Y en consecuencia, la posibilidad de acceder a un conjunto de oportunidades se les es mucho más difícil. Y nuevamente vuelvo a la idea de la cancha de fútbol, en la cual aquellos que ostentan una situación de mayor privilegio se encuentran en la parte elevada de la cancha, con lo cual tirar las pelotas hacia el arco y poder meter goles les es mucho más sencillo, y las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad se encuentran en la parte baja, y con lo cual subir hacia la parte alta les es mucho más costoso, no solamente en términos físicos, sino también porque existen un conjunto de problemas, huecos y baches en este camino para poder subir hacia la parte más alta del campo, y por ello lo que necesitamos es tener un conjunto de medidas que equiparen la cancha, pongan el piso parejo y coloquen una misma línea, un mismo punto de partida, para que todas las personas podamos ejercer nuestros derechos y podamos, a partir de ese piso mínimo, desarrollar hacia arriba nuestras capacidades para tener cada vez mayor bienestar. Y por eso las Naciones Unidas, en los Objetivos del Desarrollo Sostenible, el lema es para que nadie se quede atrás. Por ello necesitamos tener este enfoque de la mirada a sujetos de especial protección y entender cuáles son las condiciones estructurales y las ideologías que se encuentran detrás, que generan sistemas de opresión para estos diferentes grupos de la sociedad. Y mencionaré a dos rápidamente: el machismo o el racismo, como estas dos ideologías que generan miradas y representaciones sociales sobre estos sujetos de derecho que no permiten el desarrollo pleno de sus capacidades. Con este pequeño wrap-up o resumen de esta parte, procederé al siguiente tópico. Y el siguiente tópico está relacionado un poco con lo que venía de la pregunta anterior, si estaba de acuerdo con esta medida de la paridad y la alternancia. Y claro, lo que teníamos antes era una cuota que da un porcentaje mínimo, que era aproximadamente el 25% de mujeres en las listas, y el 15% de las personas miembros de un pueblo indígena para las elecciones regionales y municipales. Y si mal no recuerdo, es lo que presenta la Ley General de Elecciones, y que estas se convierten en cuotas. Pero cuando hablamos de cuotas, estamos hablando esencialmente de acciones afirmativas o atención, o un tipo de atención para poblaciones vulnerables. Y dos tipos de cosas que habría que diferenciar. Cuando estamos hablando de acciones afirmativas, estamos hablando de un conjunto de medidas
de carácter temporal que están hechas o están desarrolladas para generar una mayor igualdad de oportunidades a estos sujetos de especial protección a fin de compensar o corregir las distorsiones o eliminar estos sistemas de opresión que van sobre estos sujetos de especial protección. Ahora, estas medidas efectivamente deben ser medidas de carácter temporal. Los países históricamente han desarrollado como principal medida de acción para atender a poblaciones en situación de vulnerabilidad, acciones afirmativas o medidas especiales, como lo llaman las Naciones Unidas. Estas medidas especiales, por ejemplo, en la educación, han logrado avances significativos en países como los Estados Unidos, que luego del proceso, por ejemplo, de las luchas civiles desarrollados en la primera mitad del siglo XX, con figuras como Malcolm X, Martin Luther King, por supuesto, o íconos como el de Rosa Parks, entre otros. Este movimiento social logró, por ejemplo, que en los Estados Unidos se desarrolle un conjunto de medidas o acciones afirmativas que contribuyan a que se vayan poco a poco rompiendo estas cadenas o estos problemas de carácter estructural para el ejercicio de un conjunto de derechos, y el ejercicio de la educación ha sido uno de los derechos que más se ha atendido, por ejemplo, en un país como los Estados Unidos, y que ha permitido el acceso a la educación superior de un conjunto de hombres y mujeres afroamericanos que han podido en mayor medida acceder a este derecho y con ello garantizar no solamente el derecho, sino también la posibilidad de una movilidad social y construir a través de ello, desde una perspectiva mucho más económica, una clase media mucho más fortalecido y a través de ella un conjunto de redes que permitan la cooperación entre estos distintos grupos de la sociedad. Es decir, la educación no es solamente un derecho a tener una mejor instrucción y una instrucción de calidad, sino que la educación como derecho es también el movilizador a otro conjunto de derechos, es decir, es un derecho de entrada que abre un conjunto de puertas a otros derechos vinculados al desarrollo de las personas. La educación, por supuesto, abre el derecho a tener una mejor calidad de vida a través de la mejora de los ingresos, ¿no? Ya está comprobado que a cada año de la educación superior, sea esta universitaria o no universitaria, culminado, la expectativa de ingresos se eleva exponencialmente luego de cada año culminada la educación superior. Es por eso que alguien que tiene educación básica, termina con educación secundaria, no va a ganar lo mismo que una persona que tiene educación superior, e insisto, tanto esta sea educación superior universitaria o educación no universitaria. Y aquí hablamos de la educación técnico-productiva. Sobre esto, sobre el mito de la educación superior hay mucho que hablar y no sé si es que debería detenerme mucho en esto, pero porque creo que me alejo un poco, pero si alguien tiene alguna pregunta luego sobre esto, me gustaría también poder profundizar sobre el tema. Y como digo, entonces las cuotas han sido una de las medidas para poder emparejar la cancha y que han sido consideradas como acciones afirmativas. Y aquí hay que hacer una distinción clara porque en algunos ámbitos del derecho se utiliza la palabra discriminación positiva. Sin embargo,
lo que podríamos decir es que el término discriminación positiva es un término que genera un oxímoron innecesario, dado que el simple hecho de la idea de la discriminación, esta ya alude a un conjunto de acciones que no permiten, insisto, el pleno desarrollo o el ejercicio de los derechos de las diferentes personas o grupos de personas o personas en situación de vulnerabilidad. En consecuencia, yo lo que les diría a ustedes es, el término correcto no es discriminación positiva, sino más bien hablar de acciones afirmativas o medidas especiales, como es que se conoce en el ámbito de las Naciones Unidas, este conjunto de medidas. Pero también la atención vinculada a la población en situación de vulnerabilidad está vinculada a el desarrollo de acciones de política pública que resuelvan el verdadero problema de estas personas para que puedan ejercer sus derechos, y que estas medidas no corresponden a medidas de carácter temporal. Por ejemplo, hace ya algunos años, yo diría que hace aproximadamente unos 15 años, en el Perú se entendió el problema de la movilidad de las personas, no en su sentido más amplio, hablando de la movilidad a través de diferentes métodos de cómo movilizarse en la ciudad, sino más bien para hablar de la movilidad de las personas a pie. Y cómo este derecho de la movilidad no era ejercido por todas las personas, digamos, en la misma medida. ¿Por qué? Porque entendemos que existen personas en situación de discapacidad, aquellas que tienen problemas para la movilidad física y que lo hacen en silla de ruedas o con muletas o con bastones, que no pueden o no podían 15 años atrás aproximadamente ejercer su derecho a la movilidad libremente porque tenían barreras de acceso, ¿no? Veredas completamente altas y que no permitían el libre desplazamiento de las personas. A partir de esta idea del derecho del libre desplazamiento de las personas en los ámbitos tanto urbanos como rurales, los estados empezaron a modificar las formas del diseño urbano. Y estas formas del diseño urbano no son medidas de carácter temporal, son medidas de carácter permanente. ¿Por qué? Porque hay un conjunto de situaciones en las personas que no serán de carácter pues temporal, sino serán permanentes. Y en consecuencia hay que construir un conjunto de medidas de política que garanticen el derecho a esas personas. Y entonces hoy la mayoría de nuestras calles, alrededor de casi ninguna ciudad del país de las cuales yo he recorrido, puedo decir que no cuentan en las esquinas con, por ejemplo, sistemas de rampas para poder garantizar la accesibilidad de las personas que están con silla de ruedas o aquellas personas que tienen problemas para la movilidad y que lo hacen a través de algún apoyo con andadores, en el caso de las personas de la tercera edad, con bastones o con muletas. En consecuencia, esa es una forma de atender, de hacer atención a las personas en situación de vulnerabilidad y de construir soluciones de carácter permanente para que las personas puedan tener el ejercicio pleno de sus derechos. Pero esto supone la comprensión de los tomadores de los tomadores de decisiones y aquellos que diseñan política sobre la situación especial que vive cada una de las personas que tienen una condición específica, ¿no? Por ejemplo, si vamos a hablar de personas con VIH-Sida o personas que se encuentran dentro de la población LGTBIQ+, necesitamos diseñar un conjunto de medidas de política que garanticen el derecho a la igualdad y no discriminación de este grupo de personas para ejercer, por ejemplo, el ejercicio de sus derechos en libertad, ¿no? Por ejemplo, que
las pruebas que toman en algunas empresas sobre el estado de salud, si una persona que tiene VIH-Sida, pero que goza de un conjunto de su tratamiento de retrovirales y que puede tener una vida plena, no sea excluido del empleo, del empleo en el momento en el que se encuentra laborando, y hay esta prueba dentro de las oficinas, o que esa prueba y que esta persona que es VIH positivo, su simple condición no se convierta, perdón, en una barrera de acceso a la oportunidad. Y entonces el Estado tiene que generar un conjunto de mecanismos para que quienes empleen esta barrera como una barrera de acceso para las oportunidades y el desarrollo de las personas, no existan, y aquellos que la utilicen sean sancionados como corresponde por la autoridad competente. Y esta se convierte entonces en una acción de carácter permanente y que atiende las vulnerabilidades enfocada en la necesidad de garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad o que pueden ser considerados como sujetos de especial protección. Aquí he dado algunos ejemplos para mirar estas medidas o acciones afirmativas que son más bien de carácter temporal y que están orientadas a compensar o corregir las discriminaciones o las fallas sociales, para hablarlo en términos mucho más economicistas, las fallas de mercado, dirían algunos, corregir estas fallas para crear igualdad real o sustantiva, y otras medidas que están más bien para garantizar el ejercicio de derechos de manera permanente de estos sujetos de especial protección o personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. En las medidas de acción afirmativa, y con esto voy terminando, se supone que estas medidas de carácter son temporales porque se espera que, por ejemplo, en el derecho de acceso a la educación, una vez que las personas, por ejemplo, de pueblos indígenas o afroperuanos que no tienen acceso a la educación superior, para hablar solamente de este ámbito, y tienen problemas en su acceso, permanencia y culminación, con medidas de acciones afirmativas puedan garantizar todo este circuito o este proceso de acceso, permanencia y culminación, y que a partir de que estas personas que salen del sistema o salen de del sistema educativo, a partir de ellos puedan generarse nuevamente círculos virtuosos que ayuden que ellas continúen su trayectoria educativa a través de su formación, pero que a través de ellas también sus generaciones, exista una transmisión intergeneracional para garantizar el acceso a la educación también. Por eso es que estas medidas se entienden como transitorias, pero además para que el sistema también corrija sus propias miradas sobre cómo valorar a estos sujetos de especial protección y cómo el sistema debe garantizar el acceso a estas personas a los servicios, sean estos servicios públicos o el acceso a sus derechos como el derecho a la educación. Yo cierro esta parte, he tratado de exponerla con relativa sencillez, sin entrar a demasiados tecnicismos durante toda la exposición, a fin de ayudar o contribuir a los niveles del aprendizaje. Y espero que esto haya sido así, y si no es así, por favor, este es el momento para empezar el diálogo y preguntas sobre todo lo que hemos visto hasta aquí, que tiene que ver con cómo los diferentes enfoques en los derechos humanos, como es el enfoque de desarrollo humano, el enfoque intercultural, la interdisciplinariedad que tiene vinculado al enfoque de los sujetos de especial protección
y la atención a la población vulnerable, en situación de vulnerabilidad, a través de los mecanismos de las acciones afirmativas o de acciones permanentes que ayuden a garantizar el ejercicio de los derechos de las personas como medidas de acción desde el aparato o la cosa pública. Entendido que las acciones que debe desarrollar el Estado deben generar valor público, y hay que entender el valor público como la forma en la cual el Estado resuelve los verdaderos problemas de los ciudadanos. Con esto yo me quedo aquí y nuevamente abro los micros para tener un diálogo, una conversación sobre lo que hemos visto en la sesión de hoy. Muchas gracias. Recuerden que para hacer uso de la palabra tienen que, por favor, levantar la mano para aquellos que se encuentran en la plataforma, y para aquellos que se encuentran viéndonos en el live de Facebook, por favor pueden hacer la anotación de sus preguntas y luego me las enviarán a través de la coordinación del centro para poder responderlas y empezar un diálogo. Y les pido por favor que lo hagan, que ya estoy un poco agotado. Gracias. Perdonen, pero requiero tomar un poco de agua, ¿no? Disculpen. En todo caso, para motivar un poco más el diálogo, lanzaré quizá alguna pregunta vinculada a qué es aquello que creen que falta para completar todas las ideas por las cuales hemos transitado en estos enfoques complementarios al enfoque de los derechos humanos y que ayudan en mejor medida a la aplicación de estos. Buenas noches. Para recordarles también a los participantes que la opción de la manito arriba se encuentra en la misma opción de participantes. Por favor, si alguien desea hacer una pregunta, lo puede realizar de esa manera. Doctor, sí, yo quería saber qué tan importante es dentro de la política pública eh, implementar un programa de comunicación o educación, porque finalmente no basta que se emita una norma o que el Estado realice una actividad, sino que la población tenga conocimiento, por ejemplo, de que no se debe discriminar o que existen ciertos derechos a favor de ciertas poblaciones vulnerables. Entonces, no sé si en las políticas públicas nacionales existe un plan de comunicación. Bueno, esa sería mi consulta, gracias. Muchas gracias por la pregunta, y creo que has dado en el clavo. Uno de los principales problemas para la aplicación del enfoque de los derechos humanos en su conjunto, y estos enfoques complementarios que ayudan a una mejor aplicación o a la aplicabilidad del enfoque de los derechos humanos, tiene su principal problema en la comprensión de la necesidad de la aplicación del enfoque de los derechos humanos, por un lado, pero además sobre la ausencia de una comunicación pública para entender la importancia
no solamente de los derechos humanos y sus enfoques, sino de la importancia de lograr el bienestar de las personas. Y lo que trata de hacer el enfoque de derechos humanos y su texto base, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es construir la declaración y sus protocolos complementarios, es construir un conjunto de mecanismos que garantice el bienestar de las personas. Y el bienestar de las personas entendido como, y aquí voy a utilizar un poco la lógica del PNUD y de Amartya Sen, como el desarrollo de las capacidades individuales, pero también en términos colectivos, que nos ayuden a acceder a un conjunto de oportunidades, por un lado, pero que también permitan el desarrollo pleno de nuestros talentos en condiciones de igualdad y equidad. Y cuando me refiero a equidad, estoy sobre todo hablando de estas medidas que ayudan también a corregir las distorsiones. Y es por este motivo, por la falta de comunicación y medidas mucho más agresivas vinculadas a la prevención en todo orden, desde el aparato público, que no se entiende cómo aplicar el enfoque de derechos de forma transversal en las políticas públicas, y el Estado sigue desafortunadamente en varios momentos no garantizando los derechos de las personas, y se convierte en una de las principales instituciones que vulnera derechos de muchos de sus ciudadanos. Por ello, para mí es importantísimo las labores de las medidas de prevención, pero que no solamente deben venir desde la perspectiva de la educación, entendida la educación como el sector educación, y entrar a esta falacia de la educación como sector y la escuela como el espacio que puede resolverlo todo en la dinámica social. Y no, cuando hablamos de poblaciones en situación de vulnerabilidad, de sujetos de especial protección y la necesidad de incluir enfoques interculturales y enfoques de desarrollo humano, estamos hablando de problemas altamente complejos, problemas que tienen causas multidimensionales, ¿no? Y que se encuentran en diferentes niveles, son multidimensionales y multinivel, de diferentes dimensiones y en diferentes niveles. Y en consecuencia, la educación en la escuela no lo resuelve todo. Los problemas, la resolución de problemas complejos en la sociedad deben ser de carácter integral y deben ser de forma articulada con los diferentes sectores del Estado. Porque cuando hablamos de acceso a la educación y a la educación superior, y luego de eso no podemos ingresar al mercado de trabajo, ese problema ya no es un problema del sector educación, sino es un problema del sector empleo, de trabajo. Pero si además existen barreras de acceso vinculadas a medidas de discriminación que no permiten que personas de ciertas universidades públicas o de institutos públicos no sean tomadas en cuenta, porque la estructura de la sociedad dice que ese tipo de universidades o institutos superiores tecnológicos o técnico-productivos con esas características no tienen valor, lo que se está generando son un conjunto de barreras de acceso, y esas no se resuelven con la educación del que toma la decisión, se resuelven de manera conjunta y articulada con todas las instituciones del Estado, pero también con la sociedad en su conjunto, porque necesitamos tener una sociedad que entienda y comprenda que estos problemas complejos y que las miradas que discriminan y excluyen a otros por diferentes motivos terminan generando segregación,
desigualdad, marginalidad, y con ello se le niega el acceso al ejercicio de derechos y el acceso a un conjunto de oportunidades que no permiten el desarrollo de las personas. No sé si hay otra pregunta, por favor. Yo creo que he logrado tener casi su atención plena durante esta sesión. Y quiero agradecer esencialmente a todas las personas que han ido preguntando durante estas casi ya 2 horas que tenemos aquí, porque sus preguntas creo que me han ayudado también a profundizar un poco en los contenidos que se encuentran en estas láminas. Luego puedo pasar a través del centro algunas referencias de algunos textos que ustedes podrían leer para entrar en mayor detalle, para aquellos que quieran profundizar un poco más sus conocimientos desde la perspectiva mucho más teórica de cada uno de estos puntos. Me lo hacen saber y yo a través del centro puedo entregarles mayor material que les ayuden a tener mayor profundidad sobre los temas. Como verán, hemos tratado de abarcar un conjunto de enfoques que en muchos casos son materias en ciclos, en algunas carreras en las universidades. Para hablar de desarrollo humano podríamos hablar durante horas para hablar sobre estos 3 factores de medición que tienen que ver con los niveles de ingreso, los niveles de educación, pero también aquellas que están vinculados a la esperanza de vida, ¿no? y cómo el índice del IDH se desarrolla, se mide, se observa, y cómo la importancia de los datos estadísticos, no solamente a través de los censos, sino también a través de los diferentes instrumentos censales, como los que existen en el Perú, la Encuesta Nacional de Hogares, la Encuesta Nacional de Desarrollo y Salud, la ENDES, por citar un par de ejemplos, pero sobre todo cómo los registros administrativos en el sector público pueden entregarnos información valiosa que pueden ayudarnos a tomar mejores decisiones de política pública, por un lado, y nos pueden también ayudar para aquellos que investigamos estos temas a comprender dónde se encuentran las mayores desigualdades o vulnerabilidades y cuáles son los sujetos de derecho que tienen mayor problema para el ejercicio de sus derechos y el acceso a oportunidades. Pero además, la calidad de la información es vital para estos procesos de toma de decisión, porque las buenas políticas, las políticas públicas, son buenas en el momento en el que existe una gran cantidad de, una buena calidad de la información. Y, por ejemplo, colocar la variable étnico-racial en el censo nacional en el año 2017 ayudó o ayuda significativamente a mejorar la calidad de la información, pero también ayudará a tener un mejor panorama sobre la situación del ejercicio de los derechos y el acceso a oportunidades de pueblos indígenas y afroperuanos. Y así cada vez más podemos mejorar la calidad de la información, que es vital para tener mejores políticas públicas. Y una de las cosas que ha desnudado esta pandemia, y con ello voy terminando, es que hemos descubierto que hemos hecho la tarea desde la perspectiva macroeconómica bien. Hemos tenido bajo el déficit fiscal, hemos tenido nuestras medidas macroeconómicas que nos han ayudado a tener cada vez más reservas.
ser visto como un país sujeto a crédito y con cada vez mejores calificaciones crediticias, pero que no hemos construido instituciones sólidas en lo público, salvo algunas islas de eficiencia, y tampoco hemos construido instituciones sociales potentes que puedan hacer un contrapeso, o como dirían en lenguaje anglosajón, un check and balance entre la sociedad civil y el Estado, a fin de garantizar cada vez mejores servicios públicos, dados estos por agentes públicos o privados, y también tener una mejor demanda de una mayor calidad de las políticas públicas. Y termino diciendo que las políticas públicas, para aquellos que están en el sector público, gozarán de mayor calidad en el momento en el que no solamente cuenten con información de calidad, sino cuando introduzcan también el enfoque de derechos humanos y estos enfoques transversales o enfoques complementarios que van a ayudar a mejorar la vida de las personas, teniendo como el norte el bienestar de las mismas. Yo creo que siendo las 8:03 de la noche y esta sesión durando 2 horas, digamos 2 horas exactas, porque empezamos 6 y 2, creo que podemos dar por culminado, siempre y cuando no haya alguna pregunta o duda que pueda yo resolver en breves minutos. Bueno, si no existe ninguna pregunta o duda, yo me despido y dejo al centro y a quien hoy nos está acompañando desde el centro, perdón, para que pueda dar las indicaciones finales. Sí, doctor, como usted indica, ya no tenemos ninguna pregunta, entonces culminaríamos la sesión. Listo, bueno, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por estar atentos y atentas en esta conversación, aunque ha parecido un poco más un monólogo, pero agradezco mucho a las personas que han contribuido a enriquecer esta exposición de 2 horas a través de sus preguntas, y los esperamos en la siguiente sesión, el siguiente viernes, para poder hablar un poco más sobre los temas de derechos humanos, y me parece que la siguiente sesión vamos a poder hablar un poco sobre pueblos indígenas, afroperuanos y otros sujetos de especial protección, y cómo generar políticas que ayuden a garantizar sus derechos y esencialmente el bienestar de las personas. Muchísimas gracias por su atención. Cuídense mucho y cuídense y cuiden también a las personas que quieren, porque cuidarnos y cuidar a otros es también sinónimo de amar a nuestro prójimo. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias a usted también, doctor.